Agradezco la oportunidad de poder compartir un tiempo con la iglesia y poder traer una palabra que va a ser de bendición para ustedes como para mí, como lo ha sido. En realidad, en algún momento la escuché y quise retransmitirla a ustedes. Creo que tiene que ver mucho con nuestra situación y esperemos que realmente sea una buena semilla que entre en buena tierra y produzca fruto. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, gracias te doy por la oportunidad de que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias te damos, Señor Dios mío, por las personas que están aquí, y te rogamos que tu amor y tu misericordia esté sobre sus vidas y que tu palabra, Señor, caiga sobre sus vidas, Señor, y produzca, Señor, el objetivo por el cual fue enviada. Gracias, papá. Una vez más dejo este tiempo en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Bueno, hoy vamos a conversar, vamos a compartir un tema que le hemos puesto un título, se llama Tormenta Perfecta. Parece irónico porque las tormentas no son tan perfectas, a nadie le gustan las tormentas y peor estar en medio de una de ellas. Hoy vamos a leer acerca de un relato que está en la palabra de Dios. Es una apasionante historia que nos muestra las circunstancias en las cuales estaban pasando los discípulos. Y vamos a entresacar de la palabra quizás algunos detalles que nosotros no hemos percibido cuando hemos escuchado la historia de Jesucristo andando sobre el mar, y directamente hemos reconocido que Jesús andó sobre el mar y Él tenía control de la naturaleza, y nos quedamos con un mensaje de esa categoría. Hoy vamos a encontrar algunos detalles que vamos a ir mostrándolos a lo largo de este tiempo, donde nos va a revelar que Dios hizo realmente un milagro profundo que va más allá de lo que significa lo que nosotros podemos percibir como el control sobre el viento, sobre la tempestad. Vamos juntamente a escudriñar qué era lo que Jesús quiso transmitir con esa situación, ¿no? ¿Cuál era la idea de Él al caminar sobre el mar? De repente algunos de nosotros dijo, bueno, Él va a caminar sobre el mar y va a revelar a las personas que están que Él tiene mucho poder. O sea, Él tenía que de repente presumir, decir, bien, van a ver que yo soy Dios y empezó a caminar sobre el mar. O sea, no fue ese el propósito, no era el punto. Vamos a reconocer también quiénes estaban siendo testigos de esta circunstancia. No eran 5.000 personas, ni 15.000, solamente eran un grupo de gente. Eran los apóstoles que estaban en la barca, ¿no? Pero para poder entrar de lleno a la historia, primero tenemos que entender un contexto, qué estaba sucediendo en ese momento. La historia que vamos a leer relata de los discípulos en medio de una tormenta. Jesucristo viene caminando sobre el mar y definitivamente calma la tempestad, y vamos a ir viendo algunos detalles tan interesantes. Pero antes de eso había sucedido algo que asombró a más de uno. Dice que Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando las buenas nuevas, sanando enfermos, y de pronto los discípulos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque era tarde y había más de 5.000 varones que estaban escuchando, y bueno, no había qué comer. Ya Jesucristo también se había anticipado a alguno de ellos y les había dicho que les vamos a dar de comer. Andrés era de la zona, sabía dónde había la venta más cercana, y por más que haya la venta más cercana, termina proclamando y diciendo, ni 200 jornales alcanzarían para poder alimentar con un poco de pan a toda esta gente. 200 jornales a 150 bolivianos, calculemos, 20.000 bolivianos, ¿sí? No alcanzaría para comprar pan y darles de comer un poco, ¿sí? Esos cálculos estaban por la mente de los discípulos. Por ahí había otro que decía, pucha, aquí tengo un niño con unos cuantos panes y unos peces, pero ¿qué va a pasar? No son muchos, ¿no? El corazón de ellos estaba en ese sentido, y Jesucristo estaba esperando durante todo el día quizás a alguien que haga o diga algo, hasta que al final Jesucristo dijo, traigan esos panes,
bendice los panes y multiplica la comida y todos comen. La palabra dice que eran 5.000 varones. Normalmente donde hay 5.000 varones también habían niños y habían mujeres. Se presume que la cantidad real era cercano a las 15.000 personas que habían alimentado. Pero no solamente la situación estaba ahí, sino que inmediatamente que la gente come, lo que ellos dicen, yes, encontramos quien nos va a dar de comer el resto del viaje. Lo vamos a proclamar rey o nos olvidamos de trabajar, aquí tenemos pan seguro, y además también proclamándolo rey vamos a tener el apoyo de toda la demás gente y vamos a ir y aplastar a Roma. Herodes, chau, este es el nuevo rey. Y bueno, esa era la sensación, la euforia del momento. Definitivamente creo que no solamente la gente estaba con ese sentimiento, algunos de los apóstoles también estaban con ese sentimiento. Judas ya dijo, ahora es cuando he trabajado, he estado con Jesús, he vivido lo que he vivido, he pasado lo que he pasado, pero es la oportunidad en la cual Jesucristo va a volverse el rey de esta nación, va a establecer su reino y yo voy a tener mi pega segura, digamos, ¿no? O sea, había un interés de poder establecer un reino físico. Pero inmediatamente Jesucristo, ¿qué hace? Se escabulle, se va. Acto seguido, lo que hace Jesucristo es agarra, los embarca a sus discípulos y les dice, vayan y me esperan al otro lado del mar. ¿Sí? Entonces los discípulos, pero no queremos, no, vayan, yo me voy a quedar y los voy a alcanzar. A pesar de que los discípulos no estaban tan interesados en dejarlo a Jesucristo e irse y embarcarse en el mar, porque también la palabra relata que era cerca de las 6 de la tarde cuando esto estaba sucediendo. Quizá alguno dijo, navegar a las 6 de la tarde, no sé. Bueno, pero igual, obedecen. La palabra dice que obedecen, ¿no? Entonces, vamos a leer que la historia. Jesucristo le dice, me voy a orar al monte, ustedes se van a Betsaida y van a cruzar por el mar, ¿no? Más o menos, para que tengamos una idea, no estamos hablando de un lago pequeño, estamos hablando de un mar, en realidad un lago, le decían el mar, tenía 166 kilómetros, es un mar bastante grande, y él los embarca. Vamos a empezar la historia leyendo la perspectiva de Marcos, en el capítulo 6, versículo 45, vamos a leer qué es lo que acontece. Y a lo largo de la historia vamos a ir introduciendo quizás algunas perspectivas de cómo lo ven quizás los otros discípulos o las otras personas, los otros evangelios, Mateo y Juan. Leemos la palabra de Dios, dice así: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Él despedía a la multitud porque definitivamente la gente estaba buscando pan, la gente estaba buscando quizá una revolución política. Es el momento de salirnos del yugo de Roma, pero Jesucristo estaba interesado en otra situación. Él estaba queriendo darles vida eterna, Él estaba buscando restaurar sus almas, Él estaba buscando liberarlos de las prisiones de Satanás, del yugo sobre sus vidas, de los vicios. Y después de despedirse de ellos, el Señor se fue al monte a orar. Interesante, ¿no? Después de que pasó algo grande, ¿qué es lo que hizo el Señor? Él no dijo, voy a hacer otras cosas. Él inmediatamente entra en un momento de oración. Cuando algo fuerte suceda en su vida, nosotros debemos correr al lugar secreto, al lugar silencioso, aquel lugar donde solamente está mi Padre y yo a orar, porque Él es el que nos va a dar la verdadera perspectiva de la vida y lo que pasó y lo que haya pasado que viene de su mano. De esa forma vamos a evitar nosotros decir, wow, qué grande, pucha, hice 5.000, hice un milagrazo. Dios inmediatamente corre a orar. El relato continúa y dice, al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados,
porque el viento les era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Vamos a parar ahí en ese último versículo. Dice, pasa lo que pasa, sube a la barca, está contando la historia de lo que está sucediendo después de una tormenta, en medio de una tormenta. La tormenta se calma, pero aquí engancha un versículo que pareciera no tener secuencia lógica. Y dice, y el viento se calmó y ellos se asombraron en gran manera. Wow, hasta ahí se asombraron porque el viento se calmó. Venían luchando con una tempestad y de pronto el tiempo cambia. Y sigue aquí la palabra y dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué tiene que ver con la historia del mar? ¿Qué tiene que ver con los azotes del viento? Que ellos no entendieron lo de los panes. Bueno, en esta historia vamos a ver que eso tiene mucho que ver. A lo largo del relato vamos a encontrar cuál fue el motivo, la razón esencial para que los discípulos tuvieran que atravesar esa tormenta, y está muy ligado a este último versículo, a esta última parte, ¿no? De hecho, hoy nos vamos a concentrar en el tema de la tormenta, porque definitivamente la tormenta no solamente físicamente existe en nuestra naturaleza, sino que también existen tormentas en nuestras vidas. Existen tormentas que nos ponen a nosotros en situaciones de riesgo, de confusión, de dolor. Existen tormentas a nivel relacional con otras personas. Existen tormentas económicas. ¿Cuándo saldré de este bendito crédito? Necesito trabajo. Tengo complicaciones, tengo muchas deudas. Existen problemas físicos, económicos. Realmente existen, creo que, una variedad de tormentas en nuestra vida. Difícilmente alguno de nosotros va a poder pararse y decir, mi vida es una vida light, una vida bella. De hecho, una de las cosas, comentaba yo en el primer turno, cuando yo recibí al Señor, escuché alguna palabra decir, ven, acepta al Señor y tu vida cambiará y tus problemas pasarán y todo será color de rosa. No fue así. A lo largo de los años no encontré ninguna taza de leche en mi vida. Tuve que afrontar dificultades. De hecho, los cristianos pasamos por tormentas. De hecho, pasamos por enfermedades, por dolores. Leía un poco en Santiago, estaba mientras meditaba atrás, digo en el cuarto de ahí al lado, que está atrás mío. Santiago decía así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, Dios no está diciendo que no va a haber pruebas, no está diciendo que no van a haber tentaciones, y no está diciendo que las pruebas las vamos a tener que pasar en nuestra hamaca. Dice que nosotros vamos a tener que resistirlas, vamos a tener que atravesar por medio de la prueba. No hay un atajo. Pasamos crisis y tormentas en la vida, y de pronto a veces nosotros nos encontramos en situaciones dando tumbos. Y una oportunidad, puedo entender mejor lo que significa dar tumbos. Estábamos en la playa con con Cristian, ¿no? Cuando era bien pequeño, y se descuidó y vino una ola grande. Y de pronto lo veo y daba vuelta, pero estaba en la playa, ¿no? Y cuando lo levanto, su carita era un desconcierto total. Era como si lo hayan metido a la lavadora, pues, ¿no? Y no sabía
qué había pasado, dónde estaba parado. Entonces creo que ilustra un poco la situación nuestra cuando estamos en medio de problemas. Estamos como en una lavadora dando vueltas y no sabemos cuándo empezó esto. Y lo peor del asunto es que no sabemos qué sigue y en qué terminará y cuándo va a terminar. Hoy vamos a ver 4 indicadores que nos muestran cuándo nosotros estamos atravesando por una prueba, ¿ya? Es importante detectar que estamos pasando por un escenario porque la palabra nos va a enseñar a tener una actitud frente a esa situación. Vamos a encontrar qué es lo que Dios hace en medio de las pruebas y luego cuál tiene que ser nuestra reacción frente a ellas. Algunas personas dicen, estoy en pruebas, se acabó el mundo, tendré que llorar. No. Dios nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer frente a un escenario. Vamos a encontrar algunos indicadores. El primer indicador es que me muestra que estoy atravesando en una prueba es cuando no puedo ver mi camino. Definitivamente no puedo ver mi camino. Normalmente estamos acostumbrados a tener todo planificado, tenemos la proyección, sabemos qué va a haber acá, qué hay más allá. Pero ¿qué pasa cuando todo se pone oscuro? Cuando no puedo tener visión de lo que está más inmediato. Cuando no veo claramente, cuando todo es oscuridad, cuando hay nubes. Quizá uno de las sensaciones nos las relata Juan en el Evangelio y dice así: y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum, y ya había oscurecido. Juan relata que en medio de la tormenta, cuando ya habían empezado, ya era de noche. A veces nosotros vemos y escuchamos los relatos de Jesucristo andando sobre el mar, pero nos los pintan en un escenario muy bonito, ¿no? O sea, el sol, todo claro. No era sol, no era claridad, era oscuridad. Era de noche y era nublado. La percepción del discípulo era que estaba muy oscuro, ¿no? ¿Alguno de nosotros quizás ha tenido la oportunidad de estar en un lugar oscuro? Quizás hoy con la tecnología no podemos tener esa misma sensación, pero imaginémonos hace 2000 años. No habían luces, no habían celulares, no había ni un foco. Oscuridad, ni las estrellas, porque estaba nublado. Literalmente los discípulos estaban en una situación donde no podían ver ni siquiera la palma de sus manos, dice quizás la historia. Entonces, imaginémonos a un grupo navegando en un mar intempestuoso, donde no ven nada, solo sienten el viento fuerte, solo sienten el agua que los golpea. Otra cosa es que si de repente aquí se oscurece inmediatamente, nosotros decimos se oscureció, no vemos nada, pero una cosa es no ver nada, pero estoy sentado y sé dónde estoy sentado y sé quién está que está delante. Pero otra cosa es estar en la oscuridad en medio de un mar. En un mar que golpea, en un mar que te amenaza a tumbar. Debemos ubicar un poquito la escena donde se encontraban estos discípulos. La palabra dice que ellos estuvieron ya cerca del medio del mar en la primer vigilia. La primer vigilia era una forma de medir el tiempo. La noche se la medía en 3 tiempos, en 4 tiempos. Había desde la primera hasta la cuarta vigilia, ya con una diferencia de 3 horas en cada una. Y empezaron a las 6, de 6 a 9, la primera vigilia. Ahí estaban ellos, en medio del mar, oscuro, y estaban con una tormenta encima. Algo que realmente no llego a concebir. Otra cosa es estar ahí. Otra cosa es estar en medio de la oscuridad, en medio de la inseguridad. Y de pronto eso suena familiar. Quizás no he estado en medio del mar de Galilea, pero sí he estado en medio de alguna tormenta en mi vida personal. Quizás bien oscura, donde hay problemas con mi familia,
donde no percibo qué es lo que va a suceder más adelante, en medio de una tormenta oscura, donde no todo me sale como había programado. Algo muy interesante que relata la historia es que esto no le pasó a las personas que no conocían al Señor. El acontecimiento de la tormenta sucedió a los discípulos, y estamos hablando de gente que había compartido casi 2 años con Jesucristo hasta esa altura. Estamos hablando de personas que vivieron con Jesucristo 2 años. Estamos hablando de gente que ya había visto muertos resucitar. Estamos hablando de gente que había escuchado o visto o haber participado cómo se convertía el agua en vino. Habíamos visto de personas que conocieron el poder de Dios. Ellos sabían de memoria lo que Jesucristo era capaz de hacer. En algún momento Jesucristo ya había participado con ellos en otra tormenta. Él estaba echado en el mar, él estaba echado en la barca y la tormenta era recia y gritaron: Señor, nos hundimos. Y Él les dice: ¿qué pasa? Y calma con el mar, y se calma el mar. Ya habían pasado por circunstancias de esa naturaleza. Ellos conocían la palabra, aún quizás más que nosotros. Conocían el Salmo que decía: el Señor es mi refugio en tiempo de angustia. Conocían el Salmo 23, que quién no lo tiene, quién no lo recitó, y que dice: en medio del valle de sombras de muerte estarás conmigo. Wow, ellos sí sabían varias cosas que nosotros también conocemos. Quizás habían pasado situaciones como las que nosotros pasamos aquí. Habíamos cantado: Él me lleva hacia el mar donde mis pies no son seguros. Y nosotros alabamos y adoramos, ¿no? Quizás ellos habían pasado por circunstancias de la misma manera. Pero ¿qué pasó aquí? Todo su conocimiento, todo lo que ellos tenían en mente, todo lo que ellos sabían, resultaba nada. En esa tormenta inesperada, ellos sencillamente se olvidaron del poder del Dios a quien exaltamos. Todo el conocimiento que tenían de Dios resultó vano. Lo único que tenían, según la lectura, era que ellos pensaban en el peligro que corrían y sentían absoluto miedo. Oigan, ¿no les parece algo similar? Jerry predica, ustedes escuchan, los domingos compartimos la palabra acá y se nos infunde ánimo, se nos infunde aliento, se nos da versículos. Sabemos que hay un Dios poderoso, hay testimonios que dicen: el Señor me liberó de esto, me sacó de aquello. Pero cuando nos toca atravesar nuestra tormenta, nosotros no recordamos nada de eso y empezamos a sentirnos como se sintieron ellos, con mucho temor, con mucho miedo. Esto nos lleva a reconocer que otra de las condiciones, otra de los indicadores para saber que me estoy hundiendo, que estoy en medio de una tormenta, es que de repente me encuentro absolutamente solo. Una de las características cuando uno pasa por una tormenta, piensa: Señor, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estuviste? Estoy solo. Me siento como fuera de contacto con Dios. Sentimiento que no fue ajeno a los apóstoles. Juan revela y dice: ellos estaban fatigados en medio de la tormenta, y aclara esto: y Jesús estaba en tierra solo. Nosotros estábamos en medio de la tormenta y Él estaba en tierra solo, dice el Evangelio. Y Él estaba allá solo. Él estaba lejos solo. Los que estaban en la tormenta éramos nosotros. Esa fue la sensación. Esto les empujó a ellos a sentirse confundidos. Su maestro no estaba en la barca. Frustrados,
desilusionados, decepcionados. Quizá algunos términos pueden describir nuestra situación hoy. ¿Cómo nos encontramos en el medio de la tormenta que estamos pasando? Decepcionados, desorientados, frustrados. Yo voy a la iglesia todos los domingos, he hecho todo bien. ¿Y por qué tiene que pasarme lo que me pasa? Y lo peor es que no sé dónde voy a terminar. Se preguntaban por qué Jesús tuvo que mandarnos aquí. ¿No era más fácil que nos vamos con Él caminando? Yo le dije que era de noche, quizá argumentó uno, y navegar de noche es complicado en este mar. Pero Él se quedó a distancias de Él. ¿Saben qué? La palabra relata que Jesucristo definitivamente no fue sorprendido por ningún tipo de tormenta. Él los envió de una forma deliberada, Él los mandó planificando, Él promovió esta situación. Jesucristo no dijo, wow, qué error, mandé a mis discípulos a la muerte segura, ahora ¿qué hago? Estoy en la orilla, ellos están en medio del mar, no tengo con qué ir. No fue esa la actitud. Jesucristo sabía por dónde estaban atravesando. De igual forma, Jesucristo sabe por dónde estás atravesando. Jesucristo conoce cada detalle de tu vida, conoce cada situación que estás viviendo. Nada le toma por sorpresa. Un tercer elemento para saber que estamos en medio de una tormenta es que definitivamente estoy lejos, fuera de mi zona de confort. Estoy fuera de mi zona de seguridad. Estoy al medio de un lago de 166 kilómetros. Quizás se ve algo en medio de un lago de 166 kilómetros, nada. Alguna mano que pueda ayudarnos. Otra cosa es haber estado a 50 metros de la orilla. No se ve nada a la mitad de un lago, en medianoche, en medio de una tormenta. Marco dice que sí estaban en medio del lago. Mateo dice, estaban bastante lejos de la orilla. Muy lejos. ¿Saben qué? No podían bajarse y tocar la arena. No había cómo bajarse, no había seguridad, no había en qué apoyarse. Quizá hoy nosotros nos encontramos también en problemas donde no tenemos un asidero. Hemos tocado puertas que tenían que tocarse y no se abrieron. Hemos hablado con quien podía ayudarnos, no nos ayudó. Nos encontramos fuera del escenario de confort. La frate me ayudará, la frate me va a ayudar. La frate no existió cuando estuve en problemas. Yo sé, soy amigo de fulano no estuvo cuando yo atravesé problemas. Porque el Dios de la tormenta hizo que eso suceda. El Dios de la tormenta hace que eso suceda. Que tu dependencia ya no esté en los contactos, en las relaciones. Que tu contacto ya no, que tu seguridad no esté en la logia. Ellos se desviaron de la trayectoria, al igual que quizás nosotros nos hemos desviado. No por intención, no era mi plan quedarme sin trabajo. No programé el que vengan a cobrarme tan rápidamente, o este gasto no estaba en mi agenda. O quizás las relaciones familiares se fueron deteriorando por algún motivo. Yo no busqué eso. Si tus planes están fuera de rumbo, reconoce que estás en medio de una tormenta. Hay una tormenta. Las cosas no te están saliendo como tú proyectaste. El cuarto elemento, siento que me estoy hundiendo cuando fuerzas poderosas están en mi contra. Mateo relata y dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
¿Saben qué? Una de las cosas que va a permitir que ustedes detecten que estén en una tormenta es que hay fuerzas que están por encima de su capacidad. No va a haber fuerza que ustedes puedan hacer para poder doblegar esa naturaleza. Dice que los discípulos no estaban tranquilos jugando en el mar. Habían vientos fuertes. Juan dice, y se levantaba el mar con un gran viento. Estamos hablando del testimonio de personas que tenían experiencia de navegar. Están diciendo sus verdades. Era muy fuerte, el viento era grande. Mateo dice, el viento les era contrario. A menudo nosotros nos sentimos así. Nos sentimos que estamos en medio de algo que supera nuestras fuerzas, nuestras capacidades. De hecho, decía en el griego, para denominar la tormenta que estaba pasando, dicen que era una mega tormenta, no era una tormenta pasajera, era una mega tormenta. En esa época era muy común encontrarse en situaciones así. Ellos estaban en medio de un mar, en una zona muy complicada, donde por un lado era un mar bajo y por otro lado venían montañas grandes, el monte de Golán, donde definitivamente se formaban tormentas violentamente. Otro de los elementos que nosotros podemos encontrar cuando estamos en medio de una tormenta, y con esto terminamos el concepto nosotros estamos en medio de tormenta cuando sé que estoy luchando, pero estoy fallando. ¿Sí? He hecho todo lo que humanamente se puede. He activado todo lo que se tenía que hacer. He recurrido a todos los recursos que yo creo que se pueden acudir y ninguno está funcionando. Nada me parece que funciona. Estoy fallando. La palabra dice que ellos no estaban quietos. Dice que remaban con gran fatiga, pero no había ningún progreso. ¿Se sienten ustedes con un problema o con una tormenta donde están remando, están fatigando y la situación los deja detenidos y más bien en vez de avanzar creo que la cosa se está empeorando, creo que la cosa retrocede? Interesante que cuando ya las cosas estaban bien complicadas, la palabra dice que Jesús llega recién a la cuarta vigilia. Estamos hablando que Jesucristo dejó que ellos estén en ese escenario durante casi 9 horas, en un viaje que solo tenía que durar 2 horas. Navegaron hasta la mitad del mar, que debía haberles tomado 1 hora, y les tomó 9 horas. Habían hecho todo lo que pudieron, habían gastado sus recursos, su fuerza, y no había resultados. A veces nosotros queremos salir de nuestra tormenta de esa misma manera. Queremos agotar instancias, relaciones, contactos. Encontré un versículo de un pensamiento que decía: no hagas de Dios tu salida de emergencia. Cuando todo se acaba, recién aplica a Dios, sino que dice: haz de Dios tu salida principal. Utiliza primero a Dios, no cuando todo se acaba y recién busques a Dios. Nosotros lo hacemos todo al revés. Ahora vamos a ver qué pasó. Ya nosotros nos damos cuenta que estamos en una situación de tormenta. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace Dios? Jesús estaba ajeno. Jesús estaba diciendo ahí: pucha, veamos cómo se las arreglan los discípulos ahí en medio de ese mar. Definitivamente no. La palabra dice que no. Dice que Él estaba orando. ¿No? Dios, cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles, dice la palabra que tenemos un abogado que está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace Dios ahí? Intercede por nosotros. Jesucristo está inmediatamente intercediendo ante el Padre por nuestra situación. Él no está diciendo: ahí está, mirá, se metió en un lío, aplastémoslo. Él está abogando por nosotros. Él está pidiendo al Padre para que salgamos de la prueba.
Él está pidiendo para que pronto reconozcamos nuestra situación, pero la prueba no va a ser superada mientras nosotros no reconozcamos que Él está en control. Job decía algo interesante. Al reconocer que las pruebas no muchas veces vienen porque nosotros cometimos errores o tomamos malas decisiones, hay pruebas definitivamente que aparecen ahí a pesar de que nosotros estamos en el correcto lugar. Job no hizo nada equivocado, sin embargo, él atravesó por una situación muy difícil, relata la palabra. Los discípulos no habían hecho algo equivocado. Jesucristo les dijo, vayan. Ellos quizás no quisieron, pero igual fueron. Ellos estaban en la barca, ellos estaban en la tempestad, pero en el fondo, desde la perspectiva de Dios, ellos estaban seguros porque ellos habían obedecido a Dios. Nos lleva a pensar también que nuestra seguridad está al lado de la obediencia. El día en que nosotros desviamos nuestro barco muchas veces es cuando pensamos que vamos a encontrar un atajo. Mientras Dios nos manda a hacer algo, nosotros pensamos hacer de una forma distinta. Job decía, el Señor me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Él ha cubierto de oscuridad mis senderos. Algunas veces nosotros nos podemos sentir igual que Job. Él ha cerrado el camino. Él ha cerrado el camino. Él ha cerrado el camino. Algunas tormentas que nosotros vivamos quizás no encontremos respuestas. Quizás la vamos a encontrar cuando estemos junto al Señor, pero la vamos a tener que pasar. Lo que a nosotros nos corresponde no es entender quizás las tormentas, sino confiar en que Él está en control de las circunstancias. Segundo tema, el Señor sabe todo lo que pasó y todo lo que va a pasar. Él sabe cuál es tu situación, Él sabe por qué estás atravesando y Él sabe la salida. Job mismo dice, Dios se fija en mis caminos y tiene en cuenta todos mis pasos. El Señor intercede por nosotros y nos conoce. No solamente nos conoce, sino que ora por nosotros. ¿Saben qué es interesante cuando un hermano viene y dice, voy a orar por ti? A mí me gusta cuando alguien me dice, voy a orar por ti. Pero ¿saben qué? Lo que más me encanta es reconocer que el Señor ora por mí. ¿Por qué? Porque toda la oración del Señor siempre será contestada. No va a haber ningún impedimento para que su oración no sea contestada. Jesús nunca vino de una forma anticipada. Jesús no esperó que pasen en el mar 3 horas, que pasen 4 horas, que pasen 5 horas. Esperó básicamente que terminen 9 horas de fatiga. ¿Para qué? ¿Por qué? Pasó lo mismo con Lázaro. El Señor fue en su tiempo. De igual forma aquí esperó que todos los recursos de los que estaban en la barca se agoten. Si el Señor hubiese operado a la primera hora, ellos hubiesen dicho, pucha, el tiempo cambió. Qué bueno, digamos a destino. Si hubiese hecho que en la segunda hora cambiaran las cosas, quizás ellos hubiesen atribuido la respuesta a cualquier otro factor menos a Dios. Pero Dios esperó hasta el último momento, al igual que espera que tú creas que Él va a estar en el momento oportuno, cuando todos tus recursos se acaben. Cuando simplemente tú digas, en Él confío, en Él confío. Finalmente el Señor llegó con poder, demostrando cuál era su verdadera identidad. Él no era solamente aquel que repartió el pan. El Señor le estaba mostrando que Él tenía control sobre la tempestad, que Él era Dios. Y en definitiva, la palabra dice que una vez que pasó todo esto, el Señor subió a la barca y hubo paz. Y los discípulos recién entendieron, se postraron y adoraron. Dios espera
Esa es la conexión que hay entre el pan y la tormenta. Antes de que pase esta tormenta, los discípulos que habían pasado 2 años con Él no entendieron que quien había hecho lo que hizo era Dios. Recién tiene que pasar una tormenta dura para que ellos reconozcan y digan verdaderamente eres Dios y lo adoren. Nosotros no estamos tan ajenos a esas tormentas. Dios espera que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que confiemos en Él. No esperemos más tiempo para poder hacerlo. El Señor llegó caminando, y con esto termino, caminando sobre aquellos problemas que atemorizaban a los discípulos. ¿Qué era lo que más los complicaba a ellos? Las olas. ¿Qué era lo que más les complicaba a ellos? Los vientos fuertes. ¿Qué es lo que más te complica? Dios camina sobre lo que te complica. Dios camina sobre las olas que te atemorizan. Dios camina sobre el viento que te da pavor. Él tiene control. Y Él llegó diciendo una palabra: confíen, yo soy, yo soy. Termino con esa palabra. Confíen, Él es Dios. Y Él nos ayudará a salir de la prueba que estamos pasando. Amén. Amén.